Estómago, ¿ok? Cámara gástrica, ¿ok? La segunda parte del tubo digestivo, ¿ok? Ya bajamos, ¿ok? Esta es la continuidad del esófago como tal, ¿ok? Continuidad del esófago, ¿ok? Recuerden que hay un esfínter, ¿ok? Dicho esfínter, ¿ok? Se le conoce como esfínter esofágico inferior. Dicho esfínter gastroesofágico inferior evita que el contenido gástrico regrese, ¿no? A través del esófago, ¿ok? ¿Ok? Se relajó, ¿ok? Pasó el alimento, pasó el bolo y ahora sí, el bolo junto con la combinación, la mezcla de jugo gástrico lo vamos a convertir en quimo, ¿no? Y el quimo va a pasar hasta intestino, ¿ok? A través de este esfínter pilórico, ¿ok? Bien, entonces, el estómago, ¿qué tiene el estómago? El estómago tiene varias partes, tenemos el fondo, tenemos el cardio, tenemos el cuerpo, el antro y el pilo, ¿ok? Todas esas partes son sumamente importantes, ¿por qué? Porque en todas esas zonas se produce jugo gástrico, ¿ok? Obviamente cuando hablamos de jugo gástrico hablamos de factor intrínseco, vitamina B12, ¿sí? Hablamos de otro tipo de hormonas también, pero ahorita mismo la parte que más tienes que enfocarle ahorita es la parte fúndica, ¿ok? El fondo, ¿no? Esto de acá, ¿ok? El fondo, Ujú. aquí en esta zona es donde se produce la mayor cantidad de jugo gástrico. Recuerda, todo el tracto, en este caso, hasta el intestino puede producir, en este caso, jugo gástrico, ¿ok? Pero la mayor cantidad aquí ocurre, ¿ok? Aquí ocurre a nivel del fondo, ¿ok? Una partecita del cuerpo, ¿ok? Pero el fondo es donde hay una mayor cantidad de producción, en este caso, de jugo gástrico. Su mismo nombre lo dice. Vamos para allá. El fondo, ve esto. Esto es lo característico de la cama gástrica en la parte del fundus, ¿no? Así ve, hasta el fondo, 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 hondo, 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 ¿ok? ¿Ok? Y Ujú. vamos a encontrar que en la parte de la mucosa, ¿ok? Tenemos una superficie, ¿ok? Y toda esta parte de acá, ¿ok? Que es básicamente la lámina propia, ¿ok? Vamos a encontrar glándulas gástricas, las famosas glándulas oxínticas, ¿ok? Glándulas en donde se produce jugo gástrico, ¿ok? Y alrededor de las glándulas vamos a encontrar unas células que se conocen células parietales, que son las células que nos van a ayudar a producir, en este caso, jugo Así es. gástrico y, ajá, sí, jugo gástrico, ácido clorhídrico y aparte, factor intrínseco, ¿no? Tenemos otras células, por ejemplo, células principales, ¿ok? Tenemos unas enteroendóquinas, ¿ok? Pero de las más importantes son las células parietales, ¿ok? Y estamos a nivel de la mucosa, ¿ok? Donde vamos a ver, en este caso, secreción, ¿ok? ¿Ok? Secreción de moco, jugo gástrico, etcétera, ¿no? Entonces, en donde se encuentra la mucosa vamos a encontrar vamos a encontrar glándulas, en este caso se van a encontrar las glándulas oxínticas y alrededor de las glándulas vamos a encontrar varias células, ¿no? Vamos a encontrar células que producen moco, células parietales, que son las que producen factor intrínseco, ácido clorhídrico, ¿ok? Si vamos más abajo, vamos a encontrar, por ejemplo, células endoendocrinas, ¿ok? Que son los que producen gastrina, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué otras hormonas? Alrededor de las glándulas oxínticas vamos a encontrar múltiples células, ¿no? Células que producen moco, células que producen factor intrínseco, células que producen, en este caso, jugo gástrico, ácido clorhídrico, células que producen más neurohormonas, por ejemplo, histamina, ¿ok? Por ejemplo, que otras somatostatina, gastrina, que la célula parietal, en este caso aquí, que es la que vamos a ver aquí, ¿ok? Aquí vamos a encontrar la bomba ATPasa, ¿no? Que lo pueden ver en los demás videos, ¿ok? Esa bomba ATPasa, ¿ok? Que es la famosa bomba de protones, alrededor de esas células van a encontrar otras nuevas, ¿no? Por ejemplo, las células principales, que son las que producen, en este caso, la pepsina, que es la que digiere el pepsinógeno, ¿no? Okay. Bueno, pepsirógeno que se convierte en pepsina para que la pepsina al final, en este caso, digiera proteínas. ¿Okay? Tenemos las células endoendocrinas. ¿Ok? Estas células endoendocrinas tienen la capacidad de producir muchas hormonas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos gastrina. ¿Ok? Tenemos la somatosacina y tenemos la histamina. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el estímulo por el cual ocurre esto? El sistema parasimpático. ¿Ok? El sistema simpático lo va a inhibir. El sistema parasimpático a través del nervio vago, ¿ok? Va a estimular esto a través de la acetilcolina, que es el neurotransmisor en este caso por excelencia que nos interesa, ¿no? Entonces, junto con, obviamente, el marcapasos, que son las células de Cajal, van a mandar señales, ¿ok? Potenciales de acción. ¿Para qué? Para que estas glándulas, para que esta glándula trabaje sobre estas células, ¿ok? Y estas células empiezan a liberar, en este caso, las famosas neurohormonas, ¿no? ¿Ok? Para facilitar en este caso Ujú. la digestión, la absorción, la mezcla de alimentos junto con el bolo, el paso de alimentos, etcétera. ¿Okay? Entonces aquí esta imagen un poquito más limpia, ¿okay? Por ejemplo, aquí tenemos la mucosa y aquí tenemos, en este caso, las glándulas gástricas, ¿ok? Aquí está la glándula gástrica, ¿ok? Por eso se llama fondo, ¿no? Porque se ve como una especie de fondo, como un hoyo, ¿ok? Alrededor de cada una de estas células, ¿no? ¿Ok?
Entonces aquí vamos a ver qué cosas. Por ejemplo, en estas glándulas vamos a encontrar células parietales, vamos a encontrar células principales, vamos a encontrar células endocrinales, ¿ok? A veces te ponen una imagen y te pueden identificar, por ejemplo, qué células están más arriba que otras, ¿no? Porque las células parietales siempre van a estar arriba, ¿ok? Las células Ok. principales van a estar abajo, pero más abajo, en el fondo, vas a encontrar las células enteroendócrinas, ¿ok? A veces preguntan eso, ¿ok? ¿Y qué vas a encontrar abajo? Pues obviamente si arriba es la mucosa, ¿qué vas a encontrar abajo? La submucosa, ¿ok? Y lo más abajo, pues vas a encontrar, en este caso, pues como tal, la serosa, la adventicia, etcétera. ¿No? Bueno, y esta es una imagen de Ross. Entonces, como te puedes dar cuenta en el capítulo 17, es un súper mega capítulo, ¿no? Este es, yo creo, el mejor libro para entender bases. Uh, Este libro, o sea, este capítulo literalmente te lo pone en forma de un esquema y te puedes dar cuenta que hay un montón de hormonas que se vienen secretando dependiendo de cómo va a ir bajando, en este caso, el tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, podemos darnos cuenta que hay cierto tipo de hormonas, obviamente, que van a predominar más sobre otras regiones, pero, por ejemplo, la somatostatina, que es el antagonista por excelencia de todas estas neurohormonas, porque, por ejemplo, hay mucha somatostatina, significa que se va a bloquear, en este caso, la acetilicolina. No hay producción de jugo gástrico, no hay producción de CCK, no hay producción de gastrina, ¿no? ¿Ok? Entonces, la somatostatina siempre va a estar en todo el tracto gastrointestinal, ¿ok? Es la hormona más importante que tienes que estudiar, ¿ok? Tengas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, hay un análogo que lo van a ver eventualmente de la somatostatina, se le conoce como triótide. Ese medicamento se puede usar, por ejemplo, para cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, tumores por producción de jugo gástrico. ¿Okay? Hay un tumor de producción de jugo gástrico, por ejemplo, ya lo viste, probablemente ya lo viste. ¿Sabes cuál? El famoso el otro gastrinoma, tiene, ¿no? no, no. Mm, pues lo tienes que ver. ¿Okay? El Ok, famoso gastrinoma, que es un tumor de páncreas, que se produce una gran cantidad de gastrina, y la gastrina estimula mucho, en este caso, ¿a qué? Al ácido estómago clorhídrico. para que haya una producción masiva de jugo gástrico, ¿no? O ácido clorhídrico. Y eso mismo genera úlcera péptica, ¿ok? Hay un montón de enfermedades que ocasionan úlcera péptica, entonces tú tienes que saber atacar, ¿no? ¿En qué momento? Por ejemplo, si tú tienes un gastrinoma, que es el famoso Zollinger-Ellison, ese si lo escuchaste, ¿verdad? El síndrome Zollinger-Ellison, el síndrome Ujú. Zollinger-Ellison, ese tú no lo vas a bloquear con omeprazol, porque el omeprazol lo que va a hacer es nada más bloquear la bomba de protones que está aquí en las células parietales, pero este no es el problema. O sea, el problema es que hay algo externo que se está asociando, hay algo externo que te está estimulando que se produzca más jugo gástrico y activando las células parietales. Entonces quita el problema de la raíz. Por ejemplo, si tú le das un análogo a la somatostatina, ¿ok? Por ejemplo, como el octreotide, tú vas a bloquear todas esas hormonas. Entonces ya se va a apagar como tal la secreción de hormonas. Entonces, todo esto, lo que vimos ahorita, la producción de jugo gástrico, pues ayuda a digerir al bolo, ¿ok? Convertirlo en quimo y para que este quimo pase directamente al intestino, ¿no? Para que el intestino, que se encargue de hacer, ahora sí, absorción de nutrientes, ¿sí? Ahora sí, cuando hablamos de absorción, hablamos de intestino, ¿ok? ¿Qué le vamos a absorber? ¿Qué es absorber del nutriente? Pues vitaminas, ¿ok? Minerales, electrolitos, etcétera. Proteínas, grasas, ahí se va a absorber, ¿no? En el intestino. Ujú. Entonces, esto es como tal el estómago. Vean aquí el cambio, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen un poquito macro. Si veo más microscópico, estaremos viendo, en este caso, células escamosas. Aquí no lo podemos ver, pero probablemente como es una capa muy grande, tiene capas muy chiquititas, que son los estratos, ¿no? Los múltiples estratos, múltiples capas que tiene el esófago. Entonces, vamos ascendiendo y vamos a ir viendo cómo vamos a ir observando células cuboidales, ¿no? Entonces, igual, esta imagen no es la mejor calidad de todas, pero vamos a ir ascendiendo y esta es la famosa zona de transición. ¿Ok? Capa muscular externa. Aquí vamos a encontrar qué tipo de plexo. El plexo de Auerbach, ¿no? Auerbach. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, más lo mismo, esófago, ¿ok? Es una imagen macro, ¿ok? El estómago, ¿cómo se ve? Entonces, esto es igual la misma imagen, ¿ok? Esófago, cardia es esta zona, ¿ok? Fondo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar gran cantidad de células parietales, glándulas oxínticas, ¿ok? Las rugosidades, también muy característico. Píloro, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar el esfínter pilórico, ¿no? ¿Ok? Y aquí también va a haber, en este caso, capa muscular, ¿ok? Recuerden que la imagen vamos ascendiendo, vamos descendiendo, ¿no? De la parte de Ujú. arriba a la parte de abajo, ¿ok? Entonces, por lo menos estamos viendo esta imagen acá, de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces vemos capa muscular, si vemos capa muscular, vamos a empezar plexo de Auerbach. Y cuando llegamos a un esfínter, ¿qué vamos a encontrar?
¿Qué tipo de pliegues? Pliegues circulares, ¿no? ¿Ok? No longitudinales porque es un esfínter. Y acá vamos a encontrar duodeno, la primera porción de duodeno o intestino delgado. ¿Ok? Ok. Estómago, ¿qué tipo de epitelio tiene? Columnar. ¿Por qué? Porque es una Columna. glándula. Funciona como una glándula. ¿Ok? ¿Qué hace? Secreta hormonas. ¿Ok? Una glándula que hace secreta hormonas. ¿Sí? Contenido, ¿qué tiene? Pues todo este tipo de células, ¿no? Tenemos células parietales, tenemos células principales, tenemos células que producen pepsinógeno, tenemos células que producen gastrina. Entonces, todo eso tiene el estómago, ¿no? Por eso lo considera como una glándula, ¿ok? Entonces, por Ujú. eso vamos a encontrar en este caso que células, en este caso, columnares, ¿no? Bueno, cuboidales, columnares, como, o sea, tienen como una especie de cubo, pero no se ve como tan cubo, a veces se ve como rectangulares, entonces es lo característico, ¿no? O sea, pero no se ve plano, en este caso como que epitelio, como el esófago, ¿ok? Anatomía de intestino delgado, ¿ok? El intestino delgado pues se divide en duodeno, yeyuno e ilio, ¿no? Y la parte terminal, que es básicamente la conexión entre la válvula ileocecal, ¿ok? Bueno, a nivel de la válvula ileocecal, que es la base de la conexión que hay entre el ilio y la parte del secum, ¿no? En este caso del colon, ¿ok? Y pues, ¿qué es lo importante acá del intestino delgado? Pues la zona donde se absorbe, en este caso, los nutrientes, ¿no? Súper, súper importante, ¿ok? Principal sitio de digestión. ¿Por qué es principal sitio de digestión? Porque en el intestino delgado actúan las enzimas pancreáticas, ¿ok? Por ejemplo, la tritasa, la amilasa, todos los que eran zimógenos salen del páncreas. Acuérdense que no se pueden activar antes de tiempo. Si se activan antes de tiempo, te da una pancreatitis. Entonces salen, en este caso, del páncreas y van directamente todos al intestino delgado. ¿Para qué? Para en este caso, por ejemplo, si hay macronutrientes, en este caso grasas, van a romperlos, ¿no? Los van a convertir, todos los triglicéridos los van a convertir en ácidos grasos, ¿ok? Si, por ejemplo, son carbohidratos, bueno, los carbohidratos, en este caso, hablamos de lactosa, hablamos de sacarosa, hablamos de monosacáridos, eventualmente, ¿no? Etcétera. Si hablamos de proteínas, pues eventualmente lo vamos a destruir todas para convertirlos en polipéptidos, aminoácidos, se pueden absorber, ¿ok? Entonces, de un macronutriente, pues un micronutriente. ¿Ok? ¿Y qué otras cosas de acá? Pues también el lugar donde actúan, por ejemplo, la bilis, ¿ok? Que es secretada por el hígado, pero es almacenada por la vesícula biliar. ¿Ok? Y pues, el intestino pasa todo este tipo de momentos que estamos hablando acá, ¿no? Por ejemplo, más o menos cómo se ve esto. Pues, por ejemplo, en ese momento, fíjate, la bilis, que lo produce el hígado, ¿ok? Y la bilis, ¿ok? A través del conducto cístico, se va a depositar aquí en la vesícula biliar y aquí se va a almacenar la bilis, ¿ok? Por ejemplo, va un alimento, ¿ok? Baja sobre el esfínter esofágico inferior, pasa estómago a la cama gástrica, ¿ok? El fondo, ¿ok? Va a empezar a producir, ¿te das cuenta? Jugo gástrico, ¿viste cómo se produce? ¿Ok? Ujú. Lo mezcla el bolo, convertimos el bolo en quimo, ¿ok? Una vez que ya está hecho el quimo, el esfínter pilórico se relaja por el péptido intestinal y pasa y va directamente a duodeno, ¿no? Pero ojo, 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 porque la bilis tiene que entrar ahí, porque la bilis hace que ahí se ayuda a absorber, en este caso, las grasas. Entonces, por parte de Ujú. los alimentos van a haber grasas. Entonces, en ese momento, la bilis, ¿ok? Va a salir por el conducto cístico, ¿ok? Una vez que le generemos contracción a la vesícula biliar, ¿no? Segunda hormona, ¿no? La colecistoquinina, ¿no? Se activa acá en esta zona, ¿no? En la vesícula biliar, ¿ok? Entonces, mandamos el estímulo, ¿ok? Se manda el estímulo al cuerpo y vean aquí cómo está cayendo, en este caso, ya sea bilis y aparte del páncreas, en este caso de este lado, de los conductos, ¿ok? De los ductos, pasan el esfínter, el esfínter Dodi, otro esfínter, ¿ok? De músculo liso, que se convierte eventualmente en enzimas activas, tripsina, ¿ok? Amilasa, lipasa, todos siempre van a salir. ¿Para qué? Para empezar a digerir, en este caso, el quimo, ¿no? ¿Ok? Va a ir descendiendo, va a ir descendiendo, descendiendo y va a ir, en este caso, irse absorbiendo dependiendo en qué zona estás en el intestino, ¿no? Por ejemplo, más abajo podemos encontrar, por ejemplo, zonas donde se pueden absorber, en este caso, minerales, ¿ok? Por ejemplo, el yeyuno ahí se absorbe gran cantidad de vitamina D, que el ilio se absorbe gran cantidad de, en este caso, de hierro, ¿ok? Entonces, esas zonas son eventualmente importantes, ¿no? Los vas a ir viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, bien, vemos cómo el quimo está en el intestino y vean alrededor del quimo, ¿no? Está como lubricando de una especie de líquido, ¿ok? Pero ese líquido pues, está lleno de enzimas pancreáticas, bilis, enzimas digestivas, ¿ok? Lugar, Ujú. ¿dónde? Intestino delgado, ¿ok? Mucosa, todo eso es a nivel de la mucosa, ¿ok? Obviamente está bien lubricado, vemos como que tan brilloso está esta mucosa, que está bien lubricado, ¿ok? Y esta misma lubricación va a ayudar a que se deslice, obviamente, junto con la peristalsis, pues al alimento, ¿no? Pues
Otra imagen del first aid, por ejemplo, aquí estamos en la mucosa, ¿ok? Claro, cuando hablamos de intestino hablamos también de las vellosidades y de las vellosidades hablamos de las microvellosidades, ¿no? Que lo vamos a profundizar ahorita, ¿ok? Entonces, Ok, muy, muy importante el intestino. El intestino va a ser la zona en donde van a actuar la bilis, las enzimas pancreáticas y toda esa parte de digestión y absorción de nutrientes, ¿ok? Bilis ahí actúa, ¿ok? No se forma en el intestino, se forma en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se activa ¿en dónde? En el intestino. ¿Dónde se reabsorbe la bilis? En el esfínter ileocecal, en el ilion. Ok, ahora, la anatomía del intestino delgado, ¿ok? Mira, el intestino delgado se parece bastante al colon, todo el colon. La única diferencia del colon al intestino delgado es que el colon no tiene microvellosidades, el intestino delgado tiene microvellosidades, ¿ok? ¿Dónde están las microvellosidades? ¿Ok? Bueno, ¿qué son las microvellosidades o qué son las vellosidades? Son básicamente son proyecciones, ¿ok? Que tienen como músculo liso y aparte tienen vasos sanguíneos, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que alrededor estas son las famosas vellosidades, ¿ok? Y alrededor de estas células, por debajo, una disculpa, que la parte basal, van a encontrar vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son los que van a directamente llevarlo al hígado o a la circulación sanguínea, ¿ok? Ahora, a través de estas vellosidades salen otras protusiones, otras proyecciones. O sea, aquí por acá arriba van a haber microvellosidades. O sea, ¿dónde están las microvellosidades? ¿Dónde están las microvellosidades? Pues en las mismas vellosidades, ¿no? ¿Cuál es la función principal? Absorción. Ahora te voy a enseñar más o menos cómo funciona eso. Por ejemplo, estamos en el epitelio intestinal, ¿ok? ujú, ¿Sale? Todo esto ok, son vellosidades, ¿ok? Estamos en el enterocito, pero estos son vellosidades. Y vamos a ir acercando más. Vamos a encontrar, en este caso, microvellosidades. Bueno, en este caso ya pasó el alimento, ya pasó el nutriente, el macronutriente, ¿ok? Y va a ir directamente a la circulación sanguínea, ¿no? Es cómo funciona el intestino, o sea, cómo es la conexión entre la absorción de un alimento, la digestión, la absorción del alimento y cómo es que llega a torrente sanguíneo, ¿no? O sea, cómo es que un alimento que ujú, está por la boca se fue a estómago y ahora ya el contenido o el metabolito está en sangre, ¿no? Pues básicamente esto, ¿no? A través de las vellosidades. Entonces, si no hay una buena, correcta, no hay un intestino adecuado, no vas a poder absorber buenos alimentos, nutrientes, ni medicamentos, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta eso. Ahora, este es el vaso sanguíneo, ¿ok? Y esta es la conexión que tiene el torrente sanguíneo junto con el epitelio intestinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos múltiples enzimas que están, ¿en dónde? Alrededor de las vellosidades, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la enteroquinasa. Esta enzima es la que ayuda a activar todos los zimógenos que salen del páncreas, o sea, todas las enzimas que tienen que activarse, ¿ok? Las enzimas pancreáticas no tienen que activarse en el páncreas, porque si se activan antes del páncreas van a destruir el páncreas, van a hacer una pancreatitis, ¿ok? Entonces, la enteroquinasa es una enzima que se encuentra en las vellosidades del intestino, ¿ok? Y todas las enzimas que vienen saliendo, por ejemplo, del páncreas, ¿ok? Que, por ejemplo, salen del esfínter de Oddi, por ejemplo, esta imagen de acá, salen de aquí, o sea, aquí se forman, en este caso, ciertas enzimas que todavía están inactivadas, salen de aquí, ¿ok? Pasan por el esfínter de Oddi y unas que llegan aquí al intestino, el intestino lo está esperando, por ejemplo, con esa enteroquinasa, ¿no? Dicha enteroquinasa va a ser sumamente importante, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que tienen deficiencia de la enteroquinasa, es una mutación genética y las enzimas pancreáticas no se activan, ¿ok? Tienen mala absorción de vitaminas, ¿ok? Desarrollan pancreatitis aguda muy, muy pronto, etcétera, ¿no? ok, Ok. Entonces, ahí está la enteroquinasa, ¿no? Por ejemplo, la enteroquinasa, ¿qué hace? Por ejemplo, es un ejemplo de aquí. El tripsinógeno lo hace tripsina, ¿no? ¿Ok? Y la tripsina, pues, tiene la capacidad, en este caso, de realizar su función enzimática que necesita, que eso lo había visto en tercero, en segundo, ¿ok? sí, Ahora, por ejemplo, alrededor de estas enzimas, alrededor de estas diversidades que van a encontrar también, por ejemplo, enzimas que cortan disacáridos, ¿no? Que los hacen monosacáridos, por ejemplo, está la lactasa, está la maltasa, está la sacarosa, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿Y para qué? Para absorber, en este caso, carbohidratos, ¿no? Podemos absorber glucosa, podemos absorber fructosa, podemos absorber la lactosa, ¿ok? Todo el tiempo aquí lo van a estar creando en el enterocito, ¿ok? Por ejemplo, en relación a las proteínas, por ejemplo, aquí vamos a estar, se van a encontrar otro tipo de enzimas, por ejemplo, ¿qué enzimas? Por ejemplo, ahí están las enzimas que rompen proteínas para convertirse en polipéptidos y eventualmente convertirse en aminoácidos y se absorben, ¿no? ¿Ok? Y va directamente ujú, todo a torrente sanguíneo, ¿no? ¿Ok? Y después, obviamente, se almacenan en células, distintas células, se van a neuronas, se van al corazón, se músculo, etcétera. ¿Ok?
Eso es muy general, eso, obviamente tú lo viste en su momento en bioquímica, pero esto es básicamente cómo es la conexión entre un alimento que va bajando, se le hace digestión y los absorbe y se pasa al intestino, pues esto, ¿no? Es lo que pasa. ¿Ok? Ok. Las vellosidades, ¿ok? Alrededor de las vellosidades o arriba de las vellosidades vamos a encontrar microproyecciones, ¿no? Son microvellosidades. Y esas microvellosidades son las que tienen esa capacidad de, pues, de absorber todos estos micronutrientes, ¿ok? Y ahora, esto, lo más importante, es las famosas criptas de Luberkuhn o las glándulas intestinales. Estas criptas que vamos a ver aquí, ahorita, son células, bueno, sí, son células, ¿ok? Que están por debajo, ¿ok? Son glándulas, son estas de acá. Esas glándulas que vamos a estar viendo aquí, esas glándulas que se ven acá, ¿ok? Son criptas de Lieberkühn, ¿ok? Son células pluripotenciales, son células madre, ¿ok? El intestino, el intestino, sus células, se van recambiando semanalmente, o sea, cada semana se va recambiando, ¿ok? Entonces puede irse creando diferentes tipos de células, puede irse creando células digestivas, ¿ok? Bueno, células que tienen la capacidad de eventualmente tener función digestiva, células que tienen función eventualmente tipo absortiva, células que tienen función, por ejemplo, de absorber electrolitos. O sea, se van degenerando las células y se les induce apoptosis, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es muy importante eventualmente. Estas son las famosas austras, ¿ok? No todo el tracto intestinal se observa austras, pero en la primera parte del duodeno se observa una gran cantidad de austras, ¿no? Ujú. Músculo liso, ¿ok? Ojo, el intestino pues se va moviendo, ¿no? Va a ir desplazando en este caso el alimento, ¿ok? Aparte que esté bien lubricado, se va a ir resbalando, se va a ir generando las contracciones, las peristalsis, pues también alrededor de las microvellosidades, o no, o sea, por dentro de las microvellosidades, de las vellosidades vamos a encontrar músculo liso, ¿ok? Bien. Esto es lo que te decía, ¿no? Este es el vello, ¿ok? Y este es el microvello, ¿ok? O sea, del vello, arriba, hay microvellosidades, ¿ok? Y estas Ujú. microvellosidades son las que tienen, en este caso, músculo liso, etcétera, ¿no? Son las que tienen las enzimas, ¿ok? Que habíamos visto ahorita. Y, por ejemplo, acá abajo vamos a encontrar criptas, o sea, el fondo, ¿no? Muy parecido al estómago, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí también vamos a encontrar células enteroendocrinas, ¿ok? Etcétera. Células que producen, en este caso, somatostatina, más hormonas, ¿ok? Entonces, muy parecido, te digo, al estómago, pero la única diferencia, obviamente, que el intestino tiene vellosidades, ¿no? ¿Ok? Ok. Epitelio, como es una glándula que se encarga de también secretar hormonas, sigue secretando somatostatinas, sigue secretando, por ejemplo, en este caso, gastrina, etcétera, entre otras hormonas, ¿ok? Pues se le considera como un epitelio tipo simple columnar, ¿ok? Pero va a ir partes que va a ir cambiando, ¿por qué? Porque alrededor, bueno, en todo el intestino también vamos a encontrar células caliciformes, son células que producen moco, ¿ok? Entonces, también va a ser como una mezcla de como un epitelio tipo pseudoestratificado, ¿ok? Entonces, como que unas células más grandes que otras, pero al fin y al cabo es el mismo epitelio, ¿ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta eso, tiene microvellosidades. Entonces, ¿qué quiere decir, Doc? Cuando te hablan simple columnar y tiene microvellosidades, es nada más intestino delgado. No puede ser ninguna otra parte del intestino que no sea intestino delgado, y la otra es que no puede ser ni esófago, ni puede ser ni estómago. Las criptas de Lieberkühn, que hace un momento los comenté, van a ser muy, muy importantes, ¿ok? Lo voy a repetir nuevamente ahorita. También vamos a encontrar otras células, por ejemplo, vamos a encontrar las células de Panet. Las células de Panet son las que ayudan a generar la flora bacteriana, ¿ok? Son básicamente, generan enzimas, ¿ok? Para que cierto tipo de bacterias no sobrecrezcan, ¿ok? Básicamente mantienen el control junto con el sistema inmunológico, ¿ok? Con las células de Payet o las placas de Payet, mantienen los chastes. Las células en copa y las células endoendocrinas. Todas estas células, ¿ok? ¿De dónde vienen? De las criptas de Lieberkühn, ¿ok? Las criptas de Lieberkühn están aquí. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento? Por ejemplo, repito acá la imagen. Estas son las criptas de Lieberkühn, ¿ok? Están como en la parte basal, en la parte más abajo. Y por ejemplo, aquí ya estás viendo epitelio, ¿no? Epitelio en este caso, ¿qué tipo? Pues columnar, ¿no? Intestinal. ¿Hasta ahí sí me expliqué, ¿verdad, Ali? Correcto. Ok, ves epitelio columnar y acá abajo ves las basales, ¿ok? Una parte, una base, ¿no? Por debajo del epitelio vas a encontrar unas glándulas. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Criptas de Lieberkühn, ¿ok? O glándulas intestinales basales, porque dicen que están en la parte basal o en la parte más abajo, ¿ok? Ujú. Entonces, esas glándulas semanalmente se van a ir modificando.
O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ocurrir un ciclo celular y se va a ir subiendo, se va poniendo en diferentes posiciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vas a encontrar células, en este caso, células que absorban agua, células que portan enzimas hepáticas, portan enzimas digestivas, células que producen hormonas, etcétera. O sea, se van a ir colocando de diferente forma, ¿me explico? Sí. ¿Sí? Ok, semanalmente pasa eso, ¿ok? Claro que hay un proceso donde se acelera, hay una hiperplasia y eventualmente desarrolla características cancerígenas, ¿ok? Por ejemplo, famosos pólipos intestinales, ¿ok? Entonces voy a enseñar más o menos cómo sucede eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te digo, ¿no? Son las columnares, ¿ok? Que se ve como una columna, ¿ok? Y arriba que hay vellosidades, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, bueno, literalmente van a poner un dibujo, ¿no? Pero si tú te dan estas características, piensa en el intestino, ¿no? Como tal. ¿Ok? No puedes intestino grueso, porque el intestino grueso, el colon, no tiene vellosidades, repito. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, vamos a ver. A nivel de la mucosa, pues vamos a encontrar eso, ¿no? Esto acá. Esto es parte de la mucosa, ¿ok? Es la parte más externa, ¿ok? Esta es la mucosa, ¿ok? Alrededor de la mucosa vamos a encontrar aquí las vellosidades, ¿ok? Aquí vamos a encontrar nuestro epitelio columnar, ¿ok? Bien. Ujú. Y, ¿ok? Y en las invaginaciones, o sea, por debajo de lo que te decía, vamos a encontrar estas criptas, ¿no? O sea, esta imagen lo ves ahora de chueca, o sea, lo ves a tu derecha. Voltea la imagen, por ejemplo, voltea esta imagen y lo pones a la derecha, ponlo a la derecha y ahora se ve así. Ya lo ubicaste, Ah, ¿verdad? ok. Ok, ya lo viste. Ok, tienes la imagen a la Sí, derecha. ya. Ahora ve, por ejemplo, ok, ve esto que son vellosidades, ¿me explico? Ujú, Que ninguna parte del tracto intestinal, del tracto digestivo se ve así, excepto solo el intestino. ¿Okay? Entonces vamos a ver ujú, epitelio columnar, ¿okay? No vemos a las escamosas, no vemos no vemos epitelio estratificado escamoso, ¿okay? A lo mejor se ve algunos pseudoestratificados, unos más grandes que otros, ¿no? ¿Okay? Pero por debajo, ¿qué vamos a ujú. encontrar? Esas criptas de Lieberkühn. Estas son las únicas, las únicas células que tienen la capacidad de regenerarse. Por ejemplo, si tuviste una diarrea, tuviste cólera, tuviste shigella, te infectaste por cólera, te infectaste por shigella, por salmonella, te van a destruir el enterocito. E. coli enteroinvasiva, no enterohemorrágica, ¿cómo es el otro? No enterotoxigénica, sino enterohemorrágico o enteroinvasiva. Las que invaden al intestino, las bacterias que invaden el intestino, destruyen todas las vellosidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo intestino, una vez que se resuelva la infección, o sea, le hace tratamiento al cuerpo, la persona, el paciente, se va a autorregenerar. ¿Okay? Cuando se autorregenera, se van a volver a formar pues estas características, este tipo de epitelio que se observa aquí. ¿Okay? Bien. Ujú. Ahora, más abajo, vas a encontrar, por ejemplo, glándulas de Brunner, que son productoras de bicarbonato. ¿Ok? Y pues obviamente aquí vamos a encontrar la muscular externa, que es básicamente, ¿qué nervio le inerva? Vago. Vago. ¿Y qué parte del plexo está ahí? El plexo de Auerbach. ¿Ok? Auerbach. Ajá. Muy bien. Entonces, estas criptas tienen la capacidad de autorregenerarse y de formarse las nuevas. Entonces, aparte, van a preguntar la función de las criptas de Lieberkühn. ¿Qué hacen las criptas de Lieberkühn? No, las glándulas intestinales basales. Tienen la capacidad de regenerarse y aparte de formarse las nuevas. ¿Qué células? Estas 4 células que observas aquí. Ok. Las más importantes son las células de Panet, que es la que te digo que regula la flora bacteriana, y las células endoendróquinas, que son las que generan, en este caso, hormonas, ¿no? Que ocupamos, ¿sí? Por ejemplo, también vamos a tener enterocitos, esas vas a generar más células, y las células caliciformes, que son las que producen moco y la que mantiene lubricado, en este caso, al intestino, ¿no? Y aparte recuerda que produce mucha cantidad de bicarbonato, ¿ok? Evita que la acidez del alimento, ¿ok? En este caso, cuando el alimento pase al intestino, dañe, el alimento pase del estómago, daña el intestino. ¿Okay? Ujú. Claro que el páncreas se va a encargar de liberar algo que se conoce como secretina, y la secretina estimula a que haya una producción masiva de bicarbonato, ¿no? Por el intestino. ¿Okay? Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver esto, lo que te digo, que son las células de autorregeneración, las células las células productoras de células, ¿okay? Que son las criptas de Lieberkühn o las glándulas basales o las glándulas intestinales, también conocidas como las células, en este caso las células madre o las células pluripotenciales, porque tienen capacidad de convertirse en una de ellas, ¿okay? De estas de acá, que vamos a ver cómo es que sucede eso.
Por ejemplo, este es el enterocito junto con su vellosidad. Vamos más profundo y aquí están, ¿no? Vemos que las vellosidades, su epitelio, ¿qué tipo de epitelio tiene? Su epitelio columnar simple, ¿no? No vemos estratificado, Ujú. solo vemos simple, ¿ok? Simple porque es una sola capa. Estratificado, pues son más de dos, ¿ok? Entonces vamos a ver Ujú. en este caso, en este caso, las células epiteliales, en este caso, y por debajo vamos a encontrar esta base, ¿no? Estas criptas, ¿ok? Por debajo, abajo acá, ¿ok? Y, por ejemplo, más abajo, esta parte de abajo, aquí son las pluripotenciales y ve cómo se van multiplicando. Mm, ¿Ok? Ese proceso es una proliferación y es normal. Claro que cuando se hace en exceso es cuando ya hay que temerle. ¿Ok? Y obviamente si entiendes esto, le ascenderá la enfermedad al cuarto cáncer más frecuente en el mundo, que es el cáncer de colon. ¿Ok? Recuerda que el primero, repito, es cáncer mama porque hay más mujeres. Segundo, por tabaquismo, por cáncer pulmón. Tercer cáncer es, no sé si es el cervicuterino o el melanoma. O el cuarto, quinto ahí se dan entre el colon, el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque comemos muy mal, ¿no? Comemos muy mal. Entonces, estamos viendo la proliferación del enterocito, ¿ok? Y te das cuenta, mira, por ejemplo, aquí están produciendo las goblet cell, que son las caliciformes que producen moco. Aquí está el enterocito como tal, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver también, vamos a encontrar, por ejemplo, eh, algunas células que portan enzimas, por ejemplo, aquí, más arriba, va a ir ascendiendo, ¿no? Va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, y hasta estar en la punta de la vellosidad, ¿no? ¿Okay? Que es básicamente la que se encarga, en este caso, de absorber los macronutrientes, ¿no? O trabajar sobre los macronutrientes. ¿Ok? ujú. Entonces, ve arriba cómo están las vellosidades, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Doc, dicho crecimiento va, en este caso, ascendente, ¿no? Y aquí también te estás dando cuenta que hay células que están desapareciendo, se le están induciendo a apoptosis, porque están viejitas. Esto ocurre semanalmente, o sea, semanalmente se está cambiando nuestro epitelio. ¿Okay? Nada más que hay unas más rápidas que otras. Creo que en el libro menciona que hay unas que se cambian cada 4 días, mm, hay unos que cambian cada 5 o 6 días, pero la mayoría rondan entre una semana. ¿Ok? Entonces nuestro epitelio todo el tiempo está cambiando. Entonces, por la culpa de que se está repetelizando, o sea, se está cambiando todo el tiempo, va a haber algo que se le conoce como modificación del ciclo celular. ¿Ok? Entonces, ojo, que el intestino es una zona lábil, o sea, lábil, ¿qué significa? Lábil, que es sensible a que se cambie con relación a que avance el ciclo celular. ¿Ok? Por ejemplo, Ujú. de la parte cero, rápidamente se va a la G1 y eventualmente G1 hacia a la continuidad de los demás de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros órganos tienen la característica parecida al intestino? Por ejemplo, el cabello, el pelo, ¿ok? El folículo piloso, las células germinales, ¿ok? Por ejemplo, los espermatozoides, ¿ok? Y el intestino, ¿no? El epitelio del intestino junto con la médula ósea, ¿ok? Entonces, esos son los órganos que cambian rápidamente el ciclo celular. Entonces, los órganos que cambian rápidamente el ciclo celular, pues son los órganos que tienden más rápido a alterar el ciclo celular. ¿Por qué? Porque en una de esas pueden producir una célula anómala. ¿Ok? Y por eso todo el tiempo Oh, están haciendo cambios de células. Porque si detectan que están viejitas las células, están dañadas, rápidamente les inducen apoptosis. ¿Ok? Por eso también pasa eso. Entonces, mientras más produzcas, pues más células anormales salen. Entonces, la probabilidad de que desarrolles cáncer de colon es muy alta. ¿Ok? Aparte, si tú lo pones en condiciones donde se modifique el ciclo celular, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tú vas a tener cáncer de colon, yo tampoco estoy diciendo que tengo cáncer de colon, pero la probabilidad es alta que podamos desarrollar cáncer de colon, ¿ok? ¿Por qué? Por este tipo de mecanismos. Ahora, si tú adquieres genes, ¿ok? Por ejemplo, el gen del APC, que es un antioncogen, ve cómo está cambiando el epitelio, pero el epitelio cambia de forma displásica, ¿ok? Ve cómo cambia esto de acá. mm, O sea, no asciende, sino que desciende. ¿Ok? O sea, que se va proyectando en otras zonas. Se van a generar unas lesiones que se van a usar como pólipos en las endoscopías. ¿Ok? Dichos pólipos pueden ser de diferentes tipos. ¿Ok? Y hay pólipos donde tiende a hacerse más rápidamente, avanzar en este caso, a malignidad, ¿no? Ahora, ¿por qué el cáncer de colon es tan peligroso, tan maligno? Porque rápidamente crece. Es muy, muy rápido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ok. lo que pasa?
es básicamente, si das cuenta, la célula va creciendo ascendentemente, ¿no? Tú te diste cuenta, ascendentemente, ¿ok? Y al momento de que tú le realices una endoscopía, una colonoscopía al paciente, pues vas a encontrar ese tipo de proyección a esas lesiones, ¿no? Por ejemplo, estas lesiones se ven más o menos así. O sea, un colon de nosotros no tiene que verse así. Y esto se observa así, ¿sí? Ujú. Entonces, rápidamente tienen que hacer una biopsia y mandarte estudio genético, ¿ok? Para detectar ¿Esos qué son gen, pólipos o qué son? esos son pólipos, ¿sí? Son pólipos intestinales. Malo, muy malo. ¿Ok? Ahora, hay tres tipos de genes con los cuales se pueden alterar. Por ejemplo, se puede alterar el gen APC, que es el más frecuente de todos, que el gen APC es un antiocogen. O sea, todos estos genes evitan que el ciclo celular avance. ¿Ok? O si detectan que una célula está anómala, la cortan. En ese mismo momento termina la apoptosis. Pero si dejaron escapar una, puede que cuando ya haya ascendido a esta zona, ya no lo detecten. Y es la que se va a encargar de crecer, se va a reproducir sola. ¿Ok? Bueno, no se va a reproducir, va a crecer esa Ujú. misma célula y conmitantemente pues va a generar que crezcan demás otras células malignas. ¿Ok? Entonces es el problema con un tejido lábil a comparación de un tejido estable y un tejido permanente, ¿no? Por ejemplo, un tejido permanente puede ser el corazón, las neuronas. Bueno, más bien, solo crece en tamaño, no se reproduce o no prolifera. Por ejemplo, ¿qué pasa con una célula estable o quiescente? O sea, se espera para que avance a una fase. Por ejemplo, el hepatocito, ¿no? Cuando te daña el hepatocito, tiene la capacidad de regenerarse, autorregenerarse. Los linfocitos también, ¿ok? El hueso también, pero la médula ósea, el intestino delgado, el intestino, sobre todo bueno, toda la parte intestinal, pues tiene la capacidad de autorregenerarse y producirse múltiples veces, ¿no? Multiplicarse tantas veces que tiene la capacidad de convertirse en algo anómalo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí también está el gen, el P53. Ok, bueno, entonces está el gen APC, está el gen Carras y está el gen TP53, ¿no? O el P53. Todos estos genes son anti-oncogenes, o sea, no permite que crezca una célula o avance una célula, pero si se encuentra mutado uno, por ejemplo, si se pierde el gen del APC, ¿ok? Pues obviamente tienes el gen Carras. Pero el gen Carras, cuando no funcione, se silencie, se mute, tiene la capacidad de que un adenoma se convierta en un carcinoma, ¿no? Ese es el famoso cáncer de colon, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que no toda persona que desarrolla un pólipo intestinal o desarrolla pólipos intestinales, o sea, si te das cuenta, no es uno nada más, son muchos, ¿ok? Son miles de pólipos. O sea, no porque Ujú. tenga esta lesión, ya es cáncer literal. Pero obviamente, ¿qué es lo que va a asociarse a que se convierta rápidamente en cáncer o que se haga maligno? Pues obviamente que esté mutado, ¿qué gen? P53. Sobre todo el P53, ¿no? Obviamente porque va directamente, Ujú. pero que el paciente desarrolle una anomalía, también una mutación del gen Carras, pues permite que un pólipo se haga un adenoma y el adenoma se convierta en carcinoma, o sea, se convierte en un adenocarcinoma, o sea, adenoma de una glándula, carcinoma cancerígeno, una glándula cancerígena, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante. Esos son preguntas de exámenes. ¿Y qué otra cosa de acá, nada más para rápidamente irnos? El cáncer de colon tiene la predisposición de activarse mucho el COX-2 de la inflamación. Entonces, los pacientes les Ok. administran, en este caso, inhibidores del COX-2. Puedes dar, en este caso, AINES selectivos, no selectivos, y evitas que también se asocia a que se asocia a que la incidencia, ¿ok? De cáncer de colon sea menor. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona tiene un pólipo, o sea, de profilaxis ahora va a estar tomando aspirina todos los días, ibuprofeno todos los días, etcétera, ¿no? O sería coxib todos los Ujú. días, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Pues va a desarrollar otras enfermedades, ¿no? Por efectos adversos de los AINES, etcétera. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante con relación al cáncer colon, pero eso es tema de otro día. Pero, pues como ahorita estamos viendo, células que se autorregeneran, que son las criptas de Liverpool, que se conviertan en estas cuatro, toma la decisión de convertirse en estas cuatro, dependiendo en qué zona ocupa realizar su función. Por ejemplo, si la célula de Panet, te digo, se encarga de la flora bacteriana, ¿no? Las células calciformes, producción de hormonas, ¿no? Okay, pero de moco, ¿okay? Lubricar la mucosa. El enterocito pues, Sí. tiene la función de absorción, ¿no? Porque el enterocito va a aportar enzimas digestivas, ¿no? ¿Okay? Y pues las células enteroendócrinas, pues, ¿qué tiene la función? Pues producir más hormonas, somatostatina, histamina, etcétera, ¿no? Estas cuatro células, ¿ok? Las cuatro Ujú. células, ¿ok? Se pueden formar a través de una célula pluripotencial o célula madre que se le conoce como
Criptas de Lieberkühn, y si no viene así en el examen va a venir así, glándulas intestinales. ¿Ok? Así tal cual, glándulas Sí, intestinales. así se llaman. Ay, mira, fíjate qué dice aquí. Dice aquí. Ah, bueno, déjalo, lo anoto, no sabía que eran sinónimos. Te lo dije desde el inicio, glándulas basales. Están Ok, en la base. ok, ¿Recuerdas que te lo es dije? verdad, es Sí. verdad, es verdad. Ok, súper importante, es súper importante, porque cada una de estas tiene una función diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si viste en micro, te voy a enseñar algo que tiene algo de micro, una conexión de micro, con E. coli, con Shigella. ¿Ok? Ujú. Ok, bueno, estas células son diferentes a algo que se conoce como placas de Payet, glándulas de Brunner, son diferentes, ¿ok? Estas células apúntalas diferentes, o sea, apúntalas afuera, ¿ok? Estas células, ¿cómo se generan? A través de las criptas de Lieberkühn. Ahora vamos a ver una por una, ¿ok? Por ejemplo, las células de Panet. ¿Qué onda con las células de Panet? Las células de Panet tienen la función, ¿ok? De regular la flora bacteriana, ¿ok? Recuerda que la flora bacteriana es básicamente un microambiente, ¿ok? Donde es compatible vivir con bacterias, o en este caso también pues parásitos, hongos, etcétera, en donde no hay una disbiosis, ¿ok? Como tal. O sea, una microbiota es algo sano, pero una proliferación de la microbiota es algo como disbiosis, ¿no? Se altera la microbiota bacteriana. Ok. Ahora, ¿por qué hay que generar una flora bacteriana? La explicación de por qué hay que generar una flora bacteriana es porque gracias a la flora bacteriana se pueden absorber diferentes tipos de toxinas, o sea, se pueden deshacer diferentes tipos de toxinas del cuerpo, por ejemplo, el amoníaco. ¿Okay? El Ujú. amoníaco no lo ocupamos en el cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, cierto tipo o la microbiota también ayuda a formar qué tipo K y bueno, B, y B es, ¿no? sobre todo Hay ayuda a algunos activar la Bs. vitamina D, ayuda a activar, disculpa, ayuda a activar la vitamina K, para que la vitamina K forme factores de coagulación, ¿no? Entonces tiene múltiples funciones la microbiota, ¿ok? Y aparte otras, ¿no? Por ejemplo, defender de otras bacterias, ¿ok? ¿Sí? Etcétera, ¿no? Entonces, la flora bacteriana es sumamente importante. Entonces, tenerlo en cuenta aquí, que las células de Panet van a ayudar a que la flora bacteriana sea estable. Entonces, dicha flora bacteriana, ¿cómo lo generas? A través de la liberación de dos enzimas muy importantes. Los lisosomas, ¿ok? Ujú. Y, bueno, los lisosomas que se van a producir a través de de unos gránulos que bien producidos del aparato de Golgi, ¿ok? Esas mismas, ¿ok? También van a aportarse unas enzimas que se conocen como alfa-defensinas, que básicamente se encargan de detectar carbohidratos de bacterias. Entonces, cuando los detectan, rápidamente los eliminan, ¿ok? Tienen una función fagocítica. Entonces, activa los linfocitos T, los CD8, y ven que está normal esa bacteria y las destruye, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene que hacer un show con el sistema inmunológico que se activa interleucinas, todo lo demás. ¿Okay? Entonces, rápidamente llaman a las células CD8, ¿ok? Actividad citotóxica y destruye a la bacteria que no es compatible con nosotros. ¿Me explico? Entonces, esa es la función de las células de Panet, ¿ok? Que las células de Panet, a través de su parte de Golgi, porque las células tienen organelos, ese organelo se encarga de producir estas dos enzimas de acá. Dichas enzimas de acá tienen función fagocítica y de detectar ciertos tipos de carbohidratos que se encuentran en las membranas de esas bacterias. Por ejemplo, E. coli. ¿Okay? Entonces, cuando los Ujú. detectan, okay, cuando hay una gran cantidad, pues los eliminan. ¿Por qué? Porque no puede haber una sobreflora. Solo tiene que haber flora bacteriana, no puede haber una sobreflora y tampoco puede haber una disbiosis. ¿Okay? Y está completamente normales. ¿Okay? ¿Dónde van a estar? Aquí. ¿Okay? A nivel de epitelio. ¿Okay? Intestinal. ¿Sí? Ok. Alrededor de las vellosidades, ¿sale? Y pues los vamos a encontrar, por ejemplo, acá, por abajo en las criptas, ¿no? En las bases, ¿ok? Y estas mismas eventualmente, pues obviamente por las criptas Lieberkühn va a ir ascendiendo y tienen función de convertirse en otro tipo de células, ¿no? Pero bueno, Ujú. entonces, mira, por ejemplo acá, estas son las criptas, ¿no? Las criptas, mira, por ejemplo acá hay células función absortiva, ¿ok? Hay función de moco. Entonces te das cuenta, ya se movieron todas las células, ¿no? Están como en diferentes posiciones. ¿Sí te das cuenta de eso? Sí. Ok, bien. Y todos tienen vellos. Todas tienen vello. Ok. El colon, ¿qué pasa con el colon? Son las mismas células, pero sin microvellosidades. Ok. Ok. Bien. Entonces, ¿qué más acerca de las células de Panet? Pues así es como se ven. Ok. En los cortes microscópicos, en las bases, en las criptas, ¿no? En la parte más profunda. ¿Sí? Ok, las Ok. placas de Peyer. Ok, las placas de Peyer no son células,
Es un grupo de células, ¿ok? Pero no vienen de las criptas de Liverpool. Esos grupos de células están localizadas en diferentes zonas del intestino, ¿ok? Básicamente son como estaciones de policías y ellos se encargan como de detectar antígenos, ¿ok? Y procesarlos con las células, en este caso, presentadoras de antígeno, ¿ok? Ahora, ellos portan una glucoproteína que se le conoce como GP2, ¿ok? Esta GP2 lo que hace es básicamente fija el antígeno y no lo deja moverse, ¿ok? Es la que se infecta cuando una persona desarrolla shigelosis, shigela, diarrea tipo hemorrágica, ¿ok? Esta célula te va a enseñar cómo funciona, ¿ok? Ah, ojo, recuerden, esta GP2, ¿ok? Va a funcionar como de transporte de antígenos. O sea, que quiere decir que va bajando el alimento. Recuerden que el alimento pasó por el jugo gástrico, ¿ok? Aparte la saliva que tenía, en este caso, amilasa. La amilasa es ¿ok? Es un destructor de almidón, ¿ok? El almidón también se encuentra en las membranas de las bacterias, ¿ok? Entonces la Ah, amilasa sí. también destruye eso, ¿ok? Tiene efecto antibacteriano, ¿ok? Entonces, haz de cuenta, si no lo destruyó la amilasa, ¿ok? Entonces va a bajar el jugo gástrico, ¿no? Si no lo destruyó el jugo gástrico, ¿quién lo va a destruir? El intestino, ¿sí? Ujú. Entonces, o sea, diferentes partes del tracto digestivo tienen la capacidad, en este caso, de destruir, en este caso, pues antígenos, ¿no? O antígenos o microorganismos. Entonces, ¿cómo es que se ve esto? Por ejemplo, aquí. Estas son las vellosidades. Ahí están las placas de Payet. ¿Ok? Las placas de Peyer. Dichas placas de Peyer, adentro van a tener unas células M. ¿Ok? Se ven más o menos así. ¿Ok? Ok. Lámina propia. Y esto es, ¿qué son? Son ganglios linfáticos. Obviamente los ganglios linfáticos van a encontrarse, ¿qué? Linfocitos T, ¿no? Obviamente. Ahora, vamos a acercarnos un poquito. Recuerden que el intestino porta algo que se llama el GALT, ¿no? El GALT que es básicamente la mucosa linfática, ¿ok? No, el tejido linfático, ¿ok? Pero este caso es asociado a intestino, ¿no? GALT, ¿ok? Entonces, GALT es parte del sistema inmunológico, ¿ok? Las placas de Peyer tienen sistema inmunológico, tienen GALT, ¿ok? Por eso, el intestino, la parte intestinal, tiene la capacidad de tener efecto antimicrobiano y aparte tiene efecto inmunológico, ¿ok? Ahora, Ujú. estas son las células M, esta es una M, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, estos son los linfocitos B, estos son los linfocitos T, ¿no? Circulando, ¿no? Son las dendríticas. Por ejemplo, aquí está pasando, por ejemplo, esto es el epitelio, ¿ok? Pero por acá arriba hay nutrientes y puede que ahí haya un microorganismo que no lo destruyó, por ejemplo, el jugo gástrico, no lo destruyó, en este caso, las enzimas digestivas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, estas células M van a procesar, en este caso, al antígeno y se lo van a entregar, en este caso, a la célula dendrítica, ¿no? Que es una APC. Y la misma APC va a viajar sobre el sistema linfático, ¿ok? Y va a avisarle al linfocito, oye, ¿sabes qué? Linfocito, acaba de llegar un antígeno que creo que no lo pudo destruir ni siquiera el estómago ni la amilasa de la saliva. Revisa qué es, ¿no? Y lo procesan y detectan, es una bacteria, es un hongo, es tal cosa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, Shigella es una bacteria enteroinvasiva. ¿Qué es enteroinvasiva? Que enteroinvasiva significa que invade, en este caso, a la mucosa intestinal, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué otra cosa es enteroinvasiva? Por ejemplo, E. coli, ¿ok? Ojo, hay diferentes cepas de E. coli. Hay una E. coli enterohemorrágica o interinvasiva y una E. coli enterotoxigénica. Son diferentes. Esta es una bacteria tipo invasiva, por ejemplo, son más gram negativas. Entonces, el intestino tiene la capacidad de detectar estas células, en este caso, estos microorganismos tipo gram negativos, ¿no? Lo procesa, ¿ok? Y hay en este caso, una respuesta inmunológica, ¿ok? Ujú. Y como hay un problema inflamatorio y las células se están infectando porque aquí son enteroinvasivas, o sea, llegan e invaden e intoxican a las células, van a generar una respuesta citotoxigénica y destruyen, en este caso, el epitelio, ¿no? Y mismo epitelio, al momento de exfoliarse o destruirse, al momento de la persona que tenga diarrea va a tener evacuaciones líquidas, van a tener evacuaciones tipo sanguinolentas, ¿no? Eso es muy característico de eso, la Shigella tiene evacuaciones tipo hemorrágicas. Supongo que van a haber diarrea y van a ver los tipos de diarrea, ¿ok? Ujú. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso, ¿ok? Ok.
Bien, y esto es la célula dendrítica. Ve cómo lo procesa, lo agarra, lo toma y lo lleva literalmente ¿a dónde? Al linfocito T, ¿no? Ya lo presentas, tú lo sabes. Por ejemplo, vas a encontrar, hay otras bacterias que son termolábiles, que aguantan temperaturas altas, ¿ok? O son resistentes al jugo gástrico, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son resistentes al jugo gástrico? Ya lo viste probablemente. H. pylori, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? Por ejemplo, hay unas que son termolábiles, por ejemplo, Campylobacter jejuni, ¿ok? Hay un montón de bacterias, o sea, con características muy diferentes, ¿no? Que aguantan el jugo gástrico, que aguantan la temperatura, que aguantan enzimas digestivas, etcétera, ¿no? Pero llegar aquí a esta zona, al intestino, ya no, ¿no? Supone que esta es la parte, la mera, mera, ¿sí? Porque tienes en el intestino se almacena la mejor flora, la mejor cantidad de bacterias, el mejor sistema inmunológico es literalmente el, la flora bacteriana, ¿no? ¿Ok? Ajá. Bueno, entonces, si te das cuenta, este es el epitelio, sigue siendo el epitelio columnar simple, sigue siendo el intestino, ¿ok? Aquí vamos a ver células M, ¿ok? Estas son las células M, y vamos a ver más abajo, que en la parte basal, vamos a poner células inmunológicas, ¿no? Las células dendríticas, que vamos a encontrar macrófagos, aquí son las que se encargan, básicamente son la primera línea de defensa, ¿ok? Y, pues en este caso, se encargan de presentar los antígenos, que si no se los detectó, en este caso no los puede destruir las enzimas digestivas o el jugo gástrico, pues el intestino se puede encargar de ellas, ¿ok? Ajá. Bien, entonces, espero no te he confundido. Esto es lo que te digo. Ve, esta es la célula dendrítica, ¿ok? Y esta es la célula M, ¿no? O sea, la forma, pues sí, tiene como un parecido con la M, ¿no? La famosa célula M. Entonces, esta es la proteína que te digo, la glucoproteína 2, ¿ok? Esta Ajá. GP2 la que hace es agarrar a la bacteria y no lo deja ahí. Y se Ok. espera a que llegue a la célula dendrítica y se lo entrega y lo procese. O sea, la APC, la célula presente antígeno. Entonces, hasta ese momento, ¿ok? Es la función como tal de la GP2, ¿no? Bien. ¿Dónde se ubican principalmente las células de Panet en el intestino? O Panet, no sé. ¿De Panet? Mm, Panet. En el ¿Qué son las esfínter células de pylórico, Panet? no. Esas son las células que van a estar en, no me diga, se, se encuentran en las criptas de Liverpool, o no sé cómo pronunciarlo, No, no se encuentran ahí. Bueno, ¿no? sí, están en la parte basal, ¿no? En la parte basal. Ajá, en la O parte sea, basal, ¿te refieres a esto? sí. ¿Ok? Estas son las criptas de Liverpool. ¿Ok? Oh, No sé, no te confundas. Una cosa es estar aquí en la parte basal. y ¿Ok? otra cosa son las criptas. Ajá, estas son las glándulas. Panet en el intestino. Sí, estamos hablando del Eh, intestino nada más, ¿no? están en las bases de las glándulas intestinales. En las bases de las glándulas intestinales, justamente, ¿no? Ok. Ajá. En la submucosa del intestino grueso. Bueno, o sea, sí, o sea, cuando hablamos de intestino, yo me refiero en general, ¿no? Puede ser intestino delgado, grueso, ¿no? O sea, todas estas células van a encontrarse igual en el grueso, ¿ok? ¿Ok? A Mm, nivel de esfínter pilórico, no. ¿Ok? A nivel de esfínter pilórico es músculo liso nada más, ¿ok? mm, ¿Qué te van a apuntar el músculo de los esfínteres? Músculo liso tipo circular, ¿ok? Y ya, ¿no? Plexo de Auerbach, plexo mientérico. En la superficie de las vellosidades intestinales, o sea, superficie es como la parte más expuesta, ¿no? O sea, en esta parte de acá arriba, ¿lo vas a encontrar? No, ¿verdad? Están hasta el fondo, ¿no? Hasta mm, alrededor de las criptas, en el nivel de las bases, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿no? ¿Sí? ¿Te quedó ajá. claro? Ok, ¿Lo sí. tienes? Ok, ahora es un buen resumen de lo que hay en el libro del First Aid. Por ejemplo, acá, aquí las células de Panet, ¿qué hacen? Generan en este caso enzimas, defensinas, lisosimas, ¿ok? Y hasta pueden generar el factor necrosis tumoral alfa, ¿ok? Para que lo Ajá. tengan en cuenta eso, ¿sí? Tienen la principal función de todas ellas es, a través de estas dos enzimas, generar un control sobre la flora bacteriana, ¿ok? Por lo general siempre lo asocian así, las células de Panet sirven para la flora bacteriana, ¿ok? Ok. Ok, ¿y qué pasa con la mucosa intestinal? ¿Ok? La mucosa intestinal, ¿ok? Es rica sobre todo en IgA. Esta es la inmunoglobulina que más nos interesa. Pero ojo, también hay IgE. ¿Ok? Por ejemplo, si tú eres alérgico a la leche, en este caso de vaca, por ejemplo, tú eres... Aquí no estamos hablando de intolerancia, porque intolerancia de la lactosa estamos refiriéndonos a la lactosa, la enzima, que tú en el enterocito
de las enzimas, en este caso para digestión de carbohidratos, está aquí la lactosa, ¿no? ¿Okay? Cuando está deficiente, pues se reconoce como intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque tú no portas lactosa. ¿Okay? Eso no Ujú. es lo mismo que alergia a la leche de vaca o la leche. ¿Okay? Para que lo tengas en cuenta eso. Una cosa es intolerancia a la leche, ¿okay? De vaca, y una cosa es alergia a la leche de vaca, porque la leche de vaca tiene una proteína, ¿okay? Y te puede ser Ok, alérgico y puedes respetar respuesta IgE. ¿Okay? Entonces son cosas totalmente diferentes. La mucosa intestinal también puede generar respuesta alérgica. ¿Okay? También IgE. Entonces hay que saber, ¿no? Hay que saber identificar, hay que leer bien la pregunta para saber qué responder. ¿Okay? Por ejemplo, si te dicen, oye, ¿cuál es la inmunoglobulina que se asocia a la alergia a la leche de vaca o a la proteína de la leche de vaca? No las pone IgA. ¿Ok? ok. A nivel de Sería la mucosa IgE. intestinal. Ajá, exactamente, porque te están hablando específicamente de alergia, de un proceso alérgico, presencia Ujú, tipo 1. ¿Sí? Claro que alrededor vamos a encontrar mastocitos. Es como la sangre. El intestino también tiene circulación sanguínea. ¿Ok? ujú. Entonces, para que lo tengas en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, la IgA va a ser la hemoglobina que va a estar aquí siempre presente, ¿ok? Vigilando, en este caso, parásitos, vigilando, en este caso, o sea, va a generar memoria sobre todo, ¿no? A parásitos, memoria, a carbohidratos de bacterias, a virus, ¿ok? Por ejemplo, si nos volvemos a enfermar de algo intestinal, ¿ok? Y tu cuerpo tiene la memoria de ese microorganismo, pues obviamente lo neutraliza, ¿me explico? Por ejemplo, Ujú. hay una vacuna, por ejemplo, que es ingesta, o es por medio de ingesta oral, que es la única vacuna que se aplica por ingesta oral, que se llama, ¿cómo? ¿Para qué virus es? Ya te spoileé. Para el rotavirus, ¿no? Y el rotavirus, la vacuna, es rico en IgA, ¿ok? Y ese IgA, ¿ok? Tiene la capacidad de concentrarse, o sea, tu cuerpo absorbe esos antígenos, ¿ok? Y tu cuerpo produce mucha IgA, entonces ya no te vas a volver a enfermar de rotavirus, ¿ok? ¿No sabías que el Ok. rotavirus mataba a mucha gente ¿Neta? cuando había, o sea, la cólera mató mucha gente, rotavirus mató mucha gente y tuberculosis mató mucha gente. Entonces crearon la vacuna y ya no hay de eso. O sea, porque si te das cuenta, el rotavirus se aplica desde casi en los primeros meses de nacimiento. ¿Ok? Para que tengas en Ujú. cuenta eso. Bueno, anyway, ¿en qué estábamos? Ah, ojo, la IgA, la eficiencia de la IgA es la inmunodeficiencia más frecuente en el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que de todas las inmunodeficiencias que hay, o de todas las inmunoglóbulinas que te pueden ser deficientes, la IgA es la más frecuente en que no esté presente. O sea, quiere decir que por lo general cuando está deficiente la IgA hay infecciones, sobre todo hablamos de mucosa intestinal y aparte hablamos de mucosa respiratoria porque se encuentran en todo tipo de mucosas. ¿Ok? La mucosa oral, ahí se encuentra también. ¿Ok? Entonces, cuando está deficiente esto, puedes encontrar que el paciente tiene antecedentes de recurrencia de infecciones, en este caso, sobre todo gastrointestinales y tipo respiratorias. ¿Ok? Entonces, una persona que cada rato tiene diarrea, le haces test de lactosa, no, la lactosa está súper bien. Aunque la lactosa tiene concentración de lactosa, no hay problema. Pero tiene diarrea, le haces copocultivo, no salen bacterias, pero le estudias los niveles de IgA, la IgA está abajo. Entonces, para que lo tengas en cuenta eso. Ahora, ¿quién lo Ok. produce? Las placas de Peyer. ¿Ok? Placas de Placas de Peyer. Peyer. Ok. Las placas de Peyer producen IgA. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la manifestación de las que más se preguntan siempre? Porque si está deficiente la IgA, ¿qué enfermedad va a tener la paciente o el paciente? Giardiasis, parasitosis. ¿Ok? Giardia así es como se ve, ¿no? Esta es la giardia, ¿ok? Son parásitos, ¿ok? Son parásitos gastrointestinales, ¿ok? Por lo general las personas que presentan quedatos flatulencias, distensión abdominal, ¿ok? Mal aliento. Ojo, es una diarrea, no sanguinolenta, o sea, no es como bacterias, ¿sí? Ahora, Ujú, a veces las heces fecales son grasosas, ¿ok? ¿Sale? ujú, Hay quistes, bueno, ¿cómo se adquiere? Obviamente es transmisión oral, ¿ok? Fecal oral, ¿ok? Y es por comer quistes, o sea, parásitos en los alimentos, o en el agua está contaminada y lo adquieres, ¿no? ¿Y cómo es que lo observas? Observas trofozoitos y se ven así, ¿no? Vamos a ver, imaginar, y así es como se ve esta imagen. Oh, un Súper alien. característica. Casi, casi, ¿no? O sea, hay
es súper básico, no hay ninguna otra patología que se ve de esa imagen, ¿eh? Ves esa imagen, por ejemplo, el cultivo de heces fecales, ¿no? Y vas a encontrar esta imagen, ¿ok? Es un trofozoito, es un parásito, ¿ok? Y así es como se ve Yerdelamlia, ¿sí? Ujú. ¿Por qué la persona desarrolló esta infección? Deficiencia de IgA, la inmunoglobulina IgA, ¿sí? Ahora, ¿quién los produce? Ya lo mencionaba, las placas de Peyer, ¿no? Las células plasmáticas, ¿no? Los linfocitos B, ¿ok? Una vez que sean estimulados, son los quienes lo producen, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, ¿ok? No habíamos visto IgA, solo habíamos visto IgG, IgE, pero realmente nunca vimos IgA. Es la primera vez que te expones a IgA. O sea, Ujú. bien, ¿no? Entonces, tenemos ganglios linfáticos también en el tejido intestinal, ¿ok? Vamos a ir al centro germinal, ¿ok? Va a haber un estímulo del linfocito T junto al linfocito B, ¿ok? Y va a haber una modificación de la IgM para convertirla en IgA, ¿no? ¿Ok? Y Ujú. básicamente por medio de qué interleucinas intercambia eso, de las 5, ¿no? De crecimiento, el factor tumoral de crecimiento beta, ¿no? ¿Ok? Ujú. Vas a obtener de IgM, lo vas a pasar a IgA, ¿no? Y ese IgA va a estar abundante en las mucosas, ¿ok? Sobre todo en mucosa intestinal, ¿ok? Y nos va a estar protegiendo, ¿no? O sea, ojo, no se ve así, se ve completamente diferente, ¿ok? Vamos a ver 2 porciones constantes y 2 porciones, en este caso variables, ¿no? ¿Ok? Bueno, dos de este lado. Tiene 4 porciones, la IgA, ¿no? Es la IgA y es la IgM como tal. Y así es como se ve. En este caso, la IgA. ¿Ok? Entonces, la IgA, súper importante. ¿Quiénes lo producen? Las placas de Peyer. Peyer. ¿Ok? Y si no vienen, como opción van a venir las plasmáticas en examen, pero dudo porque ya no estás inmune, entonces yo creo que te van a poner placas de Peyer. ¿Ok? No Ok. pongas células de Panet, ¿ok? Las células de Panet no producen eso, ¿ok? No pongas, por ejemplo, criptas de Lieberkühn, tampoco lo hacen, células calciformes tampoco lo hacen, ¿sí? Ujú. Son, son las placas de Peyer, van a generar, en este caso, IgA. Entonces ya tienes dos funciones de las placas de Peyer, ¿no? Aparte que porta células M, que las células M son las que portan glucoproteína GP2. Las placas de Peyer tienen alrededor células plasmáticas y en ese momento se produce IgA, ¿ok? Ujú. Estas son las células B, ¿ok? Y las células plasmáticas ven como aquí lo forman, ¿no? Por ejemplo, aquí vas a tener GALT, ¿ok? Que es el tejido linfoide asociado a intestino, ¿ok? Y pues la IgA es la que va a ayudar a neutralizar bacterias, ¿ok? Ujú. Parásitos, etcétera. ¿Qué parásito, qué microorganismos habíamos dicho eso que es este? Giardia lamblia, ¿no? Muy característico de esta imagen, ¿ok? Giardiasis. Giardasis, exactamente. ¿Ok? Se llama la enfermedad. Ok, células endoendócrinas, ¿no? Las células endoendócrinas, ok, tienen mecanismo hormonal, como dice su nombre, y todas funcionan como mecanismos de proteína G. ¿Okay? Puede que venga eso, puede que no, no sé qué tan molecular se vayan, ¿ok? Pues Ujú. ya no es bioquímica, pero pues tenerlo en cuenta esto, ¿no? Son diferentes péptidos, o sea, funcionan en forma, o sea, funciona a través de proteína GS, porque son péptidos al fin y al cabo. Tenemos estas eh, neurohormonas, ¿no? Hormonas CCK, que a la vista la famosa ciclocistoquinina, que es la que hace básicamente contraer a la vesícula biliar y expulsa bilis. La secretina, que es la que yo producir, en este caso, bicarbonato, ¿okay? Alcalinizar el intestino, alcalinizar el alimento que viene del estómago, ¿okay? Ujú. El polipéptido inhibidor gástrico, que es básicamente son estimuladores de la insulina. Obviamente que tú, si doc, tú acabas de ingerir un alimento rico en carbohidratos, pues obviamente ocupas activar este GIP. Para que este GIP lo que haga es estimular la insulina, ¿ok? Para que la insulina active al GLUT2 y lo pase por el intestino, ¿no? Y obviamente el Sí. páncreas, en este caso, tiene que liberar insulina, ¿ok? Para que absorba, en este caso, al carbohidrato. Entonces, muy importante, porque si no tienes un buen intestino o el intestino está alterado y no tienes células que produzcan, en este caso, GIP, pues tienes mala absorción de carbohidratos, ¿ok? Ahora, motilidad gástrica también ayuda, ¿ok? ¿Para qué? Para acelerar en este caso, el tránsito digestivo gastrointestinal. Y el BIP lo que hace es generar relajación de los esfínteres. Obviamente, el intestino va bajando la comida. Obviamente, ocupamos que baje rápido la comida. Entonces, el BIP va a relajar el intestino, ¿ok? ¿Para qué? Para que fluya adecuadamente, ¿no? Si está obstruido, pues no puede fluir el alimento, ¿ok? No fluye correctamente. Entonces, esto es lo que pasa básicamente, ¿no? O sea, viene el alimento, ¿ok? Por ejemplo, el páncreas aquí está,
O sea, como tal no hemos visto páncreas, ¿no? Y tampoco hemos visto vesícula biliar, pero ya estamos haciendo una conexión, ¿no? Todo está conectado, nada más que lo estamos viendo paso a paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene el alimento bajando de estómago, de la cámara gástrica, el fondo gástrico va a producir a través de las glándulas oxínticas, en este caso, jugo gástrico, en este caso, ácido clorhídrico, ¿ok? Convertimos en bolo en quimo, y ya el páncreas ya se está estimulando, se está preparando. Ve cómo la CCK, ¿okay? Por parte del páncreas, ¿okay? Ya le están ordenando, o sea, ya le están ordenando a la vesícula biliar que vaya expulsando la CCK, ¿okay? Y la CCK contrae a la vesícula biliar y expulsa ahorita bilis, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento ya va a bajar el esfínter esofágico, ya va a bajar por el esfínter pilórico, ¿okay? Y va a pasar al duodeno, ¿sí? Ujú. ¿Te diste cuenta? Sale el intestino, manda una señal, ¿no? Se llama feedback positivo, ¿ok? Retroalimentación positiva, ¿sí? Entonces, contrae la vesícula biliar, ¿ok? Y la vesícula biliar expulsa bilis, ¿no? Y la bilis, ¿qué va a hacer? Va a solubilizar las grasas, ¿ok? Las grasas no pueden ser transportadas. Entonces, ocupamos la bilis para que sean transportadas, ¿sí? Bien, la Ujú. bilis, ¿ok? Conducto cístico. Y a través del esfínter, bueno, junto a la ámpula de Vater, pues van a bajar los diferentes tipos de enzimas o neurohormonas que tienen que aparecer, ¿para qué? Para la digestión, la absorción de diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Las hormonas que hemos dicho hace un momento. Por ejemplo, ahorita estuvimos comentando acerca de la colecistoquinina, por ejemplo, el duodeno lo libera, las células I, pero ¿qué células especifican? Pues las células endoendocrinas, que se subdividen en diferentes células, están las S, están las K, pero todas son endoendocrinas, ¿ok? Las células I, ¿qué hacen? En este caso, estimular la secreción pancreática, aumentar la contracción, en este caso contracción de la vesícula biliar, ¿ok? ¿Ok? Porque aumentan a que el esfínter de Oddi, pero permite que el esfínter de Oddi en este caso produzca, o sea, libere esa bilis, ¿no? ¿Para qué? Para absorber, en este caso, aminoácidos. Bueno, absorber grasa sobre todo, ¿ok? Porque la grasa no va a bajar al intestino, o sea, no va a bajar por todo el intestino, entonces ocupas liberar bilis. ¿Me explico? Ujú. Y la bilis se va a reciclar por el esfínter ileocecal, se reabsorbe todo, ¿no? Eso se conoce como circulación entero hepática, que se recicla. Ok. ¿Ok? Bien. Entonces, ya habíamos comentado que las células endoendocrinas están por debajo, ¿ok? Del tejido epitelial, ¿no? Del intestino, ¿ok? Que todas estas vienen de unas glándulas que están hasta abajo, se conocen como criptas de Liverpool, ¿no? O sea, Ujú. si te das cuenta que todo va a agarrar como un sentido, ¿no? Tienen como ya vas armando el rompecabezas. Sí. Ok. Pues es, básicamente quitamos la tabla de Ross y resume todo, ¿no? Son las mismas imágenes realmente, son las mismas funciones que hay, los mismos estímulos, los mismos mecanismos de inhibición con relación al que viene en el first aid. Por Ujú. ejemplo, eventualmente vamos a ir viendo más.